Bien, clase número 6 de curso de soberanía por Alejo Vicidunais. El primer paso. Nos estamos comunicando número 6. El capítulo este se llama Autoridad y Organización. ¿Qué es la autoridad? Autoridad es aquel que manda, el que da las órdenes. Es un ser vivo que sabe cómo hacer las cosas. Por ende, el saber le da la autoridad, como en el ejemplo de los científicos, los médicos, los religiosos, son autoridad en su tema, o sea, por el conocimiento son autoridad. Pero es porque saben hacer las cosas o saben cómo decirte las cosas. Bien, la autoridad necesita que le obedezcan. Si nadie le obedece, entonces no tiene autoridad. Bien, acá es una analogía, una comparación. El dueño de la cosa, ¿sí?, delega parte de su autoridad a los ejecutores de sus órdenes, que son quienes le obedecen, y para que le obedezcan el resto. Bueno, haciendo esta comparación, el dueño de la cosa puede ser un accionista de una empresa, y que es un ser vivo. Delega parte de su autoridad, que son los jefes de la empresa, los mandos altos, y en el caso de un país, por ejemplo, son las leyes y los estatutos y normas. Los ejecutores de las órdenes en una empresa son capataz y los encargados. En un país son los presidentes, la policía, el poder judicial, etc. Quienes obedecen en una empresa son los obreros y en un país son las personas, el pueblo. Bien, acá me voy a centrar un poco en lo que es la pirámide de la jurisdicción, ¿sí?, que es la jerarquía de la autoridad. El que está arriba tiene más jerarquía, o sea, tiene más autoridad, y el de abajo tiene menos autoridad. El de arriba tiene más poder y el de abajo tiene menos poder, por ende, debilidad. Bien, la jerarquía de la autoridad. Primero está la naturaleza. Es el viento, el clima, la tierra, el sol. Es autoridad constante en nuestro mundo. Luego viene la ley natural, que es una interpretación de la naturaleza. Según quien la interprete, la ley natural, definimos la naturaleza a lo que es la ley del creador, ¿sí? Esta es una interpretación y según el daño que tú quieras hacer, puedes interpretarla para un lado o para el otro. Luego tenemos el UCC, el Código Uniforme de Comercio, los tratados internacionales, las constituciones, las leyes positivas, Código de Comercio y Civil, el contrato colectivo de trabajo. Luego tenés los estatutos y normas. Tenés el Código de Empresas, los códigos sindicatos y otras instituciones como las instituciones privadas. Y luego al final está la gente, el pueblo, los trabajadores, ¿sí? Vos como trabajador no le das órdenes al sindicato, el sindicato te da órdenes a vos, ¿sí? Entonces, acá ya tenemos claro lo que es la jurisdicción. Entonces, en el mundo de la ficción hay dos clases de personas: el que somete y el que es sometido, el esclavizador y el esclavizado, ¿sí? En el mundo real de la naturaleza solo hay una sola clase de ser vivo, que no somete ni se deja someter. Bien, entonces yo estoy recomendando unos videos de Gustavo Cordera. En este caso, ya no quiero más castigo. Este es el tema de Gustavo Cordera, ya no quiero más castigo. Este te pone en situación de lo que estamos haciendo nosotros en nuestra vida, que tenemos que hacer un mea culpa, como dicen, ¿me entienden? Reconocer nuestros errores de la fantasía y volver a ser nosotros mismos. Bien, este viene con juego y se llama Contrólame si puedes. Este juego se juega así: convence a tu igual, si es un niño a otro niño, un amigo a otro amigo, esposo a su esposa o al revés, pero no le digas tus intenciones. Debes estar atento para darte cuenta de todo lo que debes decir,
argumentar, mentir y hacer para conseguir que tu igual te obedezca. Debe hacer que el que está a tu par, que tenga tu mismo rango de autoridad, te obedezca. Luego analiza tus propios sentimientos. Haz una pausa mientras el otro habla, por ejemplo, para sentir y luego continúa. Al tratar de imponer sobre el otro, ¿qué es lo que tú sientes? ¿Qué es lo que vas sintiendo? A la vez, cuando te lo permitas, analiza las emociones del otro. A medida que lo convences y tratas de entender el motivo o su intención que lo lleva al otro con el que estás conversando a obedecerte. Nivel básico. El nivel medio es pídele a tu igual que haga todo lo posible para convencerte, para que tú hagas algo concreto. En este caso, tú ya le comentas de la intención, ¿sí? ¿Quién hace las compras en tu casa? ¿Quién paga más los impuestos? ¿Quién limpia el jardín, por ejemplo? Entonces se hace un contrato, pero es convénceme para que yo lo haga y yo tengo que resistir a que no. El nivel alto es no te dejes controlar por nadie. Va más allá de tu entorno privado al público. Entonces, descubre en las noticias, en cada ley, en discurso político, lo que sea, las técnicas de control del otro con las que te intentan convencer para que tú le obedezcas. Si logras hacer esto, tú te fortaleces. ¿Bien? Nota, en este ejercicio es para entender y no para aprender a dominar al otro. ¿Sí? Un soberano sabe que no necesita dominar al otro. Yo acá doy mi caso de capataz. A mí me metieron como capataz y no me dijeron nada. Y yo fui viendo y a los 3, 4 días, como la gente me obedecía primera vez en mi vida, es verdad, tuve un sentimiento de ser todopoderoso. Me ardía la sangre. Me sentía con el poder de hasta de golpear a la gente, patearla, porque yo era la autoridad. Pero como yo soy un tipo mucho más inteligente, me callé, sofoqué ese sentimiento. Esa misma noche me fui a estudiar lo que es autoridad, lo que es ser capataz. Y de ahí todo más o menos de las conclusiones. Por experiencia propia, cuando tú te das cuenta de lo que es dominar al otro y el poder que te causa, puedes entender mucho más allá de lo que logras entender como empleado siempre estando en la base de la pirámide. Cuando tú entiendes lo que es estar un poco arriba, comprendes mucho más el conjunto. El objetivo de este juego es sentir lo que se siente tener el poder. Esto te permite empatizar y entender el por qué actúa así una autoridad, por qué actúa así tu jefe, sea bueno o malo, por qué actúa así un presidente, etc. Es entender el por qué te mienten y te engañan. Por este poder es que te miente y te engaña, pero si no lo entendés, es muy difícil imponerse y evitar que te controlen. Pero si no lo entendés, te controlan con facilidad. Entonces, entender qué fácil es hacerte obedecer. Cuando tengas más experiencia, ¿sí? Entonces cuando conoces al otro y entiendes que es la misma forma de engañarte a ti. No lo he dicho bien, pero lo vuelvo a decir. Entender qué fácil es hacerte obedecer. Cuando tengas más experiencia y cuando conozcas al otro, entenderás que de la misma forma te engañan a ti. Entonces, todo lo que tú hiciste acá para convencer al otro es todo lo que hacen para convencerte a ti. Entonces, cuando tú conoces el engaño, ya es muy fácil salir. Esto te fortalece tu espíritu para que nunca seas un esclavo de otro. ¿Sí? Bien. Este juego es para evitar el control. Entonces, tenemos un organigrama de la empresa. Este es el organigrama. Tenemos una cabeza que acá dice dueño, director, gerente general, ¿sí? Y acá dice asistente. El asistente tiene mayor jerarquía que el resto que está abajo. Entonces tenemos el administrador o la administración. Está un poco por arriba del resto. Después siguen los gerentes de operaciones, gerentes de ventas comerciales, gerentes de calidad. Luego siguen los auxiliares, pero está un poquito más abajo del equipo técnico y de los vendedores. Y atención al cliente está un poco más abajo del equipo técnico 2 y vendedores 2. Esto
cuando tú entiendas que Bill Gates o cualquier otro gente de autoridad encerrados en la misma habitación con igualdad de condiciones, te das cuenta que no existe una autoridad del uno al otro. ¿Sí? Un jefe, como en este caso, ¿sí? Tiene autoridad porque lo respaldan otras personas, por arriba y por abajo. ¿Sí? Y esto se consigue sobornando a la gente por sueldo, ¿sí? Por algunos privilegios y demás. Entonces, este se basa en la autoridad que le dan los otros para someter a alguno. Bien, esto es, en este caso, en otra época es un negro sometiendo a otro negro. El blanco, y acá son todos otros negros. Bueno, el blanco, el dueño de todos los negros, le da privilegio a un negro para que someta a su pueblo. Es un policía que es un esclavo y somete a otro esclavo, pero él tiene privilegios. Bien, entonces en el mundo real tenemos uno siempre que tiene más autoridad que el otro, y que el otro, y que el otro. Esto, lo que autoridad significa que vos podés pisar al otro, y el otro se deja pisar porque no escapa. Y como aprende y se da cuenta, es capaz de pisar al otro. Papa Estado, policía, persona común y corriente, un niño, un perro, ¿sí? Y por último, por último, por último, por último, esto. Este canal. Yo te recomiendo que lo veas exponiendo la verdad, ¿sí? Esto te va a enseñar muchas cosas de la película, de las programaciones, y es muy recomendable, y es muy ameno y es divertido. Y lo puedes ver con tus hijos. Bien, voy a hacer el video siguiente y ese es uno de los más importantes de esta tanda de primeros videos de soberanía. Nos vemos, gente, que tengan un muy lindo día y un gran abrazo.